Capítulo 1. 7 de junio de 1996. Bajo el sol impío de las primeras horas de la mañana, la ciudad de Belfort despertaba sumida en su propio bullicio y caos. El tráfico saturaba las arterias de la ciudad como sangre bombeada a presión, mientras los peatones caminaban por las aceras con el piloto automático puesto, inmersos en sus propios mundos. En medio del gris uniforme de hormigón y cristal, asomaban retazos de vida, grafitis chillones, tenderetes de frutas tropicales, el ruido lejano de un saxofón tocando jazz. Y en algún rincón de aquella jungla de cemento, serpenteando entre el caos matinal, una inseparable pandilla recorría las laberínticas calles de las que se sentían dueños. Con la luz del sol coloreando sus caras y las ruedas de sus patinetas dejando huella en el pavimento, se negaban a ser ignorados por la ciudad indiferente que los rodeaba. Jake tenía 12 años y medio y ya se erguía como un gigante para los demás amigos. Sus ojos oscuros centelleaban con un brillo travieso detrás de un flequillo rebelde. Cuando caminaba, sus largas zancadas y sus movimientos elásticos reflejaban la soltura despreocupada de la confianza en sí mismo. Era el que siempre surgía con las ideas más audaces, el que los metía en problemas y luego los sacaba de ellos. Su polo opuesto era Jimmy, menudo y tímido, de lentes resbaladizos y permanentes brackets que corrían el riesgo de engancharse en su suéter a cuadros. A Jimmy no se le daban bien los deportes, pero era un ávido lector de cómics y un genio precoz para las matemáticas y la informática. Cuando no estaba con sus amigos, pasaba las horas en el sótano de su casa soldando placas y circuitos para sus humildes inventos. Y luego estaba Sophie, de largo cabello azabache, piel canela y grandes ojos oscuros que relucían con curiosidad infantil. Tenía 9 años, pero aparentaba menos. Solía ir a todas partes con un cuaderno de dibujo bajo el brazo, que le ayudaba a plasmar el mundo a su alrededor con sorprendente destreza. Sophie irradiaba vitalidad por cada poro, sus carcajadas eran tan contagiosas como sus interminables preguntas. Jimmy estaba secretamente enamorado de ella y solía ruborizarse furiosamente cada vez que ella rozaba su hombro, pero la pequeña niña era tan inocente para darse cuenta. Y por último, el único miembro sin necesidad de patineta para mantener el ritmo, Max era un cruce de raza indeterminada, de esos que la gente suele llamar viralatas. Pelaje pardo salpicado de manchas negras, orejas puntiagudas siempre alertas, cola esponjosa que se agitaba sin parar. Pero la historia de Max había comenzado de una manera distinta. Era un día gris y lluvioso cuando Sophie regresaba de la escuela arrastrando los pies, protegida bajo un impermeable amarillo chillón. Los autos pasaban veloces a su lado, salpicando las aceras con sus ruedas. De pronto, un movimiento captó su atención, un desorientado perro flaco y mugriento trataba de cruzar la calle, pero el tráfico era incesante. En cuestión de segundos, el pobre animal quedó paralizado en medio de la vía, con coches y camiones aproximándose a toda velocidad. Sophie sintió que el corazón se le detenía. Sin pensarlo, arrojó su mochila a un costado y se lanzó entre los vehículos. Con el rabillo del ojo alcanzó a ver un auto que venía directo hacia ella, el conductor con los ojos desorbitados tras el parabrisas. El freno chirrió horriblemente cerca de sus pies. Pero esto no la detuvo. Entre bocinazos de conductores irritados, Sophie siguió avanzando, resbalándose en el pavimento mojado, hasta llegar al perro aterrorizado. Se arrodilló frente a él, extendiendo sus brazos. El animal temblaba, con la mirada perdida y la lengua colgando. Sophie comenzó a hablarle suavemente mientras lo envolvía en un abrazo, protegiéndolo con su cuerpo diminuto. Los bocinazos no cesaban, pero ya no les prestaba atención. Lentamente, el perro levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Sophie. En ellos halló una dulzura y comprensión tan inmensas, que sintió desvanecerse todo el miedo y la desesperanza. Se refugió en esa niña desconocida que había acudido en su auxilio bajo la lluvia implacable. Y supo que, pasara lo que pasara, ya no estaría solo. El viejo skate park donde solían reunirse estaba desierto cuando Sophie llegó con el perro. Las nubes grises se arremolinaban en el cielo, amenazando con una nueva llovizna. Bajo la glorieta de cemento aguardaban Jake y Jimmy, aburridos. Pero sus rostros se iluminaron al ver a la niña acercarse con un bulto peludo en brazos. «No me digas, ¿ahora te dedicas al rescate de animales?», exclamó Jake, soltando su patineta. Casi lo atropellan en la calle. No podía dejarlo ahí,
repuso Sophie, depositando al perro con cuidado en el suelo. Este se sacudió, salpicándolos de gotitas de lluvia. Luego olfateó con curiosidad a los dos muchachos. Jimmy se acuclilló despacio y le tendió una mano. El animal la olisqueó y dio un amistoso lengüetazo. «Parece que le caíste bien», dijo Sophie. El chico rió mientras rascaba las orejas gachas del perro. «Es bastante bonita, ¿podemos llamarla Molly?» «Es un chico, así que no podemos ponerle Molly», apuntó Jimmy examinando la placa del collar. «Además aquí dice que se llama Max». Sophie hizo una mueca. «Max, suena tan aburrido. Este perro ya tiene dueño, tenemos que devolverlo», sentenció. «Seguro tiene familia buscándolo. Pero míralo, está tan sucio y flaco», protestó Sophie, abrazándose protectoramente a Max. ¿Y si sus dueños fueron quienes lo abandonaron? El perro, ajeno a la conversación, se sacudió salpicándolos de nuevo y luego siguió examinando los alrededores, lanzando ladridos ocasionales a las ardillas. «Aún así, es lo correcto», dijo Jake sin cambiar de parecer. Jimmy se ajustó las gafas, pensativo. «Opino igual que Jake, pero Sophie tiene un punto», murmuró. «Se ve bastante descuidado». «Sophie, ¿dónde lo encontraste?», preguntó Jake mientras lo acariciaba. «Cerca de la escuela, unas 5 calles más allá». Jimmy y Jake intercambiaron miradas, tenían claro lo que tenían que hacer a continuación. Aquella tarde, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente sobre el tejado del garaje, Jimmy ajustó el foco de su vieja lámpara y enfocó a Max. El flash de la cámara encendió la estancia como un relámpago. En la foto resultante, el perro tenía la lengua afuera y los ojos muy abiertos, sorprendido por el fogonazo. Armadas con una cámara instantánea y varios marcadores, Sophie y sus amigos se dieron a la tarea de crear afiches para buscar al dueño de Max. Así, la pandilla pasó la tarde inmortalizando al perro en todo tipo de facetas, posando orgulloso con su nuevo collar, persiguiendo pájaros, recostado panza arriba pidiendo mimos. Jimmy no paraba de disparar el obturador de su vieja Polaroid mientras trataba de capturar la mejor expresión de Max. Con una veintena de instantáneas reveladas, se sentaron bajo un árbol a confeccionar los carteles. En cada hoja de papel escribieron con marcador rojo: «¿Reconoces a este perro? Se busca a sus dueños». Sophie dibujó corazones alrededor del texto, luego pegaron las mejores tomas de Max. Agregaron el nombre del perro, el teléfono de la casa de Jimmy, y partieron en patinetas a empapelar el vecindario. Montados en sus patinetas recorrieron el barrio de punta a punta, desde la avenida principal hasta los callejones más ocultos, pegando carteles en postes, farolas y vidrieras. Max iba a la cabeza, olfateando todo muy interesado, ajeno al destino que le aguardaba. Al final, sudorosos pero satisfechos, admiraron su obra mientras saboreaban unas paletas. Habían cubierto toda la zona con el rostro sonriente de Max. Ahora, solo quedaba esperar. «¿Crees que alguien llame?», preguntó Sophie en voz baja, rascándole las orejas al perro. Jake le pasó un brazo por los hombros. «Esperemos que sí, pequeña. Lo hicimos lo mejor posible. Ahora depende del destino». Pero los días pasaron, como los capítulos de un libro que se hojean rápidamente. Las llamadas al número en el cartel se convirtieron en susurros en el viento. El teléfono de Jimmy no emitía ningún timbrazo que no fuera el de insistentes vendedores. La esperanza de hallar a los dueños de Max comenzó a diluirse como azúcar en agua. Pero la padilla lo acogió como uno más de la manada. Sophie empezó a llevar a Max a todos lados, atándole una vieja correa que encontraron en el ático. Paseaban por el parque después de clases, compraban helados para lamer durante el camino a casa, se tumbaban sobre la hierba a mirar formas en las nubes. Max se volvió parte integral del trío, ahora cuarteto. Rápidamente los lugares que no permitían la entrada de mascotas se convirtieron en zonas prohibidas. Cuando llegaba la noche y se acurrucaban en casa, el perro recorría las habitaciones cerciorándose de que todo estuviera en orden antes de echarse a los pies de sus jóvenes amos. Luego dormía hecho un ovillo a los pies de la cama. La acompañaba en sus travesuras, ladrando para alertarle si alguien se acercaba. Cuando Jake y Jimmy iban a practicar con las patinetas,
Max corría junto a ellos. Y si algún bravucón del barrio se metía con Sophie o sus amigos, Max les enseñaba los colmillos, erizando el lomo hasta parecer el doble de grande. Sí, Max se había convertido en su guardián silencioso, solidario hasta el final sin importar los peligros. Su lealtad no conocía límites. Aquel verano se tiñó de largas tardes cálidas, llenas de aventuras y travesuras que quedarían grabadas en su memoria como recuerdos emocionantes llenos de risas y complicidad. Como por ejemplo aquella vez que con ayuda de la oscuridad de la noche se escabulleron sigilosos hacia la imponente casa del matón del barrio. Armados con docenas de rollos de papel higiénico, procedieron a envolver cada arbusto y árbol del jardín hasta que éste quedó convertido en una fantasmagórica escena navideña. Conteniendo la risa, dieron un paso atrás para admirar su obra, justo cuando una ráfaga de viento se precipitó calle abajo. Para horror y regocijo de los amigos, los rollos de papel comenzaron a desenredarse, elevándose por los aires como extrañas cometas blancas que danzaban bajo la luz de la luna. En cuestión de minutos, el entorno quedó cuajado de hilachas sueltas que colgaban de cables, techos y postes telefónicos. Tuvieron que emprender una retirada caótica, con Max ladrando entusiasmado, mientras el papel higiénico ondeaba como estandartes de su victoria. A la mañana siguiente, todo el vecindario amaneció salpicado de retazos blancos, pero nadie sospechó de ellos. Otra de sus aventuras surgió de una idea de Sophie. Una tarde de aburrimiento, mientras bebían limonada en el porche, propuso jugar una broma inocente, enviar cartas de amor anónimas a chicos y chicas del colegio para causar confusión. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Redactaron misivas ridículamente cursis y empalagosas, firmando con nombres inventados. Luego obtuvieron a escondidas las direcciones de sus víctimas y enviaron las cartas, soltando risitas anticipadas ante la reacción que tendrían. Hubo un caso particular: escribieron una carta de amor en nombre de uno de los chicos populares de la escuela y otra en nombre de una tímida pero dulce niña. Las cartas se cruzaron y para su sorpresa el supuesto amor que había iniciado por una inocente broma en poco tiempo se había convertido en algo real. Días después los vieron de la mano en el cine, tímidos y colorados, pero con ojos brillantes cada vez que se miraban. Era como si hubieran despertado sentimientos secretos al saberse correspondidos. Aquello los llenó de emoción y poder. Redactaron más cartas para otros compañeros, creando triángulos amorosos ficticios y declaraciones cada vez más elaboradas. Pronto el juego inocente se les fue de las manos. Perdieron la cuenta de quien se suponía estaba enamorado de quien bajo qué identidad. Para cuando quisieron detenerse, media escuela estaba envuelta en un caos de enamoramientos secretos, romances inesperados y corazones rotos por doquier. Incluso el director tuvo que intervenir en algún punto. Reían sin parar, ebrios de juventud y libertad, explorando los rincones de su pequeño mundo como intrépidos aventureros. Sus travesuras dejaban estelas de carcajadas por toda la vecindad. Eran inseparables, uña y carne, cómplices de mil memorias que atesorarían por siempre. Pero no sabían que ese verano quedaría congelado en el ámbar de sus memorias como un último suspiro de felicidad. No alcanzaban a imaginar cuánto añorarían después esos cálidos días sin preocupaciones, cuando todo era risas y aventuras bajo el sol sin nubes. Porque la inocencia de la niñez guarda sus propias bendiciones. No permite vislumbrar el futuro, y a veces, eso es una suerte. En medio de esa felicidad prestada llegaría aquel día que lo cambiaría todo. Esa tarde, tendidos en el pasto a la sombra de un olmo, contemplaban en silencio a los patinadores que se lucían en la pista. Había skaters de todas las edades, desde principiantes temblorosos hasta veteranos llenos de cicatrices y tatuajes. Pero los que más atraían la mirada de Sophie y Jake eran los mayores, adolescentes de unos 16 años que volaban en sus patinetas sobre el cemento como si desafiaran la gravedad. Sus ojos refulgían cada vez que alguno de esos muchachos lograba un truco especialmente audaz. Si se lanzaban a toda velocidad por la barandilla más alta, dando un salto mortal para caer con un estruendo seco pero con la patineta aún bajo los pies. O cuando se deslizaban con insolente facilidad por la curva del medio tubo de metal, haciendo piruetas vertiginosas. «Algún día voy a patinar así», murmuró Jake, hipnotizado por los mayores. Por su parte Sophie los observaba con una mezcla de intimidación y secreta emulación. «Se ven tan geniales. Me pregunto si cuando sea grande también podré hacer esos trucos», comentó la niña mientras uno pasaba rozándoles las cabezas,
tan cerca que pudieron sentir el viento tras él. Los patinadores mayores eran como semidioses para Jake y Sophie. Dominaban el skate park con gracia letal, riendo despreocupados, vibrantes de esa mezcla de invencibilidad y rebeldía sin causa que otorga la juventud. Jimmy estaba ensimismado en su propio universo. Sentado sobre una mochila, sostenía en el regazo su radio portátil. La había rescatado de la basura y reparado pieza por pieza. Ahora le servía para sintonizar todas las emisoras que le gustaban. Sus dedos regordetes manipulaban los botones con destreza, buscando alguna estación entre la maraña de estática. De vez en cuando agarraba la antena, estirándola o encogiéndola para mejorar la señal. Cuando captaba algo interesante, se quedaba muy quieto, escuchando con atención detrás de sus gruesas gafas. A Sophie y Jake aquello les parecía el colmo del aburrimiento. Siempre que Jimmy se enfrascaba en las noticias, el reporte del clima o algún talk show, le quitaban la radio de las manos para poner música pop. No sé cómo te pueden gustar esos programas aburridos de viejos, rezongaba Jake. Jimmy se encogía de hombros. Para él, entender cómo funcionaba el mundo de los adultos era todo un misterio por develar. Y aunque la mayor parte del tiempo prefería desconectarse con sus amigos, de vez en cuando necesitaba saber qué pasaba más allá de su vecindario. Jimmy estaba inclinado sobre la radio, girando el dial en busca de algo interesante. De pronto, una voz familiar lo detuvo en seco. Llega información de última hora que indica que los primeros casos fuera de África han sido confirmados en varios continentes, con nuevos brotes reportados en Europa y América. Las autoridades sanitarias están alarmadas por los alarmantes índices de contagio y letalidad que presenta esta nueva cepa. Se teme que los esfuerzos por contenerlo hayan llegado demasiado tarde, por lo que se recomienda a la población mantener la calma pero extremar las medidas de higiene y... Jimmy frunció el ceño bajo sus lentes de armazón grueso. Ese virus del que hablaban le sonaba de algo. Estiró la antena, tratando de captar mejor la débil transmisión. Estamos recibiendo llamadas y mensajes de nuestros oyentes con preguntas y preocupaciones sobre esta situación. Quiero recordarles a todos que los científicos, los médicos y las autoridades sanitarias están trabajando incansablemente para abordar esta crisis. Manténganse informados a través de fuentes confiables y sigan las indicaciones de... Fue entonces que Jake se dejó caer a su lado y le arrebató la radio de las manos. Ya estoy harto de tus programas aburridos. Pongamos algo de rock para variar. El aparato crujió, cambiando a una estridente canción juvenil. Jimmy abrió la boca para protestar, pero su amigo ya se había puesto de pie de un salto. Con un suspiro se levantó resignado. Jake se montó de un salto sobre su patineta, con una sonrisa desafiante bailándole en los labios. ¿Qué estamos esperando? Hay un mundo allá afuera por explorar. ¿Quién dice que la diversión del día tiene que terminar? Dicho aquello, empujó con un pie, alejándose patinando de espaldas para encarar a sus amigos. ¿Y bien? ¿Quién viene conmigo a buscar un poco de acción? Sophie se mordisqueó el labio, dubitativa. Luego una sonrisita traviesa le iluminó el rostro pecoso. Yo voy. Montó su patineta y lo siguió, riendo. Jake era así, con él nunca se aburrían. Jimmy en cambio no compartía su entusiasmo. No lograba quitarse esa información de la radio de la cabeza. No lo sé, chicos, tengo un mal presentimiento sobre esto. Pero Jake ya se alejaba patinando de espaldas, haciéndole señas para que lo siguieran. Jimmy miró al perro, que movía la cola expectante. Vamos con ellos, Max. Alguien tiene que cuidar que no se metan en problemas. Surcaban las calles del barrio como una bandada de pájaros, dejando estelas de risas a su paso. La música de la radio de Jimmy marcaba el ritmo para sus ruedas. Patinaban cada vez más rápido, tomando las curvas en perfecta sincronía, como si compartieran una misma mente. Jake iba a la cabeza, conduciéndolos a través de recovecos y atajos que solo él parecía conocer. El resto lo seguía entre gritos de júbilo, sintiéndose invencibles. Incluso Jimmy había olvidado sus funestos presentimientos, contagiado por la euforia del grupo. Salieron disparados cuesta abajo hasta desembocar en la avenida principal. Los peatones se refugiaban en las aceras al verlos pasar como una tromba, temiendo ser atropellados. Una señora maldijo por lo bajo, sacudiendo su puño.
Ellos respondieron con un coro de risitas maliciosas. Más allá de los límites del vecindario, el paisaje urbano comenzó a cambiar. Las calles conocidas fueron quedando atrás, reemplazadas por edificios cada vez más destartalados, con fachadas desconchadas y vidrios rotos. El asfalto estaba cuarteado, los postes torcidos. Jake habló sin girar completamente la cabeza a los suyos. Conozco un lugar, lejos de todo, de todos, tal vez sea un buen escondite si alguna vez nos aburrimos de la ciudad. El bosque se elevaba ante ellos, sombrío y enmarañado. Los edificios de la ciudad habían quedado muy atrás, al igual que las últimas casuchas de los suburbios, reemplazadas por descampados cubiertos de maleza. El cemento agrietado se dio paso a senderos de tierra que serpenteaban colina arriba. Las ruedas de sus patinetas crujían sobre ramas y matojos resecos, siguiendo la estela de polvo de Jake. Ahora los rodeaba una espesa vegetación, arbustos retorcidos y árboles nudosos como garras que arañaban un cielo opaco. Avanzaron por un sendero que parecía haber sido trazado por los cascos de ciervos. Frenaron de golpe al encontrarse frente a una arboleda densa y frondosa que marcaba el límite con el bosque. El susurro del viento entre las hojas sonaba siniestro, como miles de voces etéreas advirtiéndoles que no fueran más lejos. Jimmy se estremeció y se aferró con más fuerza a su patineta. Estamos muy lejos. ¿No deberíamos volver? Tonterías, esto es genial, soltó Jake, pero sus ojos mostraban inquieta expectación. Apuesto a que hay toda clase de cosas por descubrir aquí. Jake fue el primero en aventurarse, abriéndose paso entre helechos y zarzas. Los demás intercambiaron una mirada antes de seguirlo. A medida que se internaban, la vegetación se hacía más espesa, tamizando la luz solar en tonos verdosos. El silencio era solo roto por el crujir de ramas bajo sus pies y el piar lejano de los pájaros. El aire parecía pesado, oloroso a humedad y secreto. Más atrás, Jimmy miraba todo con ojos muy abiertos, nervioso pero fascinado. De pronto, Max se detuvo y alzó las orejas. Un segundo después, salió disparado ladrando entre los matorrales. «Max, espera», gritó Sophie. «Vuelve». Pero el perro ya se perdía de vista, siguiendo el rastro de aquello que solo él podía detectar. Los chicos intercambiaron una mirada de angustia y fueron tras él, adentrándose aún más en la espesura. La vegetación se volvió más espesa a medida que se internaban tras los ladridos del perro. Los ardilosos matorrales arañaban sus piernas al pasar. Las largas ramas de los sauces formaban una maraña sobre sus cabezas, filtrando la luz del sol en delgadas líneas amarillentas. Tras unos metros, llegaron a un pequeño claro envuelto en penumbra. Los ladridos de Max parecían provenir del otro lado, detrás de unos densos arbustos. Sin decir palabra, abrieron paso a través de las ramas, y la escena que se reveló ante ellos los dejó paralizados. Allí divisaron al animal, olisqueando en círculos una bolsa de basura negra semi-enterrada entre la maleza. Max olfateaba todo aquello con suma curiosidad, pero los chicos se quedaron de piedra. Cuando se fueron acercando, una pesadez se instaló en sus estómagos. Aquella bolsa común y corriente estaba salpicada de un líquido oscuro. Un aroma metálico flotaba en el aire. Jimmy se cubrió la nariz, reprimiendo una arcada. «Chicos, es mejor irnos», murmuró. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Ninguno se atrevía a respirar. Jake se armó de valor, y de un tirón abrió la bolsa. Un aroma fétido los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sophie se tapó la boca, ahogando un grito. Dentro, entre jirones de plástico negro, yacían los restos irreconocibles de lo que alguna vez fue un ser humano, con la ropa hecha jirones en una carnicería repulsiva. La piel reventada dejaba entrever vísceras, músculos desgarrados, el brillo perlado de un hueso astillado. Su rostro era una máscara inexpresiva, de ojos cuajados en sangre y piel amarillenta que comenzaba a pudrirse. Vestía harapos empapados en líquido oscuro. Los amigos vieron con espanto que prácticamente le faltaba la garganta, como si se la hubieran arrancado de un voraz mordisco. Los ojos de Jimmy estaban desorbitados tras sus gafas empañadas. Jake no podía despegar la vista del cadáver, con una mezcla de fascinación y repulsión creciendo dentro suyo. «No deberíamos estar aquí», musitó. Todo mutó en cuestión de segundos.
La atmósfera antes risueña se tornó pesada como el plomo. Los susurros del viento adquirieron un matiz amenazante entre las ramas retorcidas. Las sombras crecieron, tragándose los últimos retazos de luz. Las hojas que crujían bajo sus pies se habían convertido en risas siniestras, y el viento susurraba lamentos lejanos en sus oídos. El miedo se agitaba en su interior, como un animal salvaje enjaulado. De la inocencia pasaron abruptamente al horror, y este los marcó profundamente, arañando sus jóvenes espíritus. La sangre coagulada y el hedor de la descomposición se grabaron a fuego en sus memorias infantiles, mancillándolas para siempre. Sophie no dejaba de temblar, aferrada con fuerza al brazo de Jake. Este trataba por todos los medios de mostrarse fuerte, pero tenía los músculos agarrotados por la conmoción y la adrenalina. Jimmy sencillamente no podía apartar los ojos de aquella masa sangrante que alguna vez fue humana, por más que una parte suya gritara que huyera de allí. Hasta Max estaba alterado, con el lomo erizado y gruñendo, como percibiendo una amenaza invisible entre los árboles. El mundo conocido se desvaneció para ellos. La ordenada realidad de su niñez se resquebrajó como un frágil cristal. Descubrieron que, incluso en los parajes más inesperados, anidan los horrores más tenebrosos. La maleza que rodeaba el cuerpo parecía haber sido tocada por la misma oscuridad que lo envolvía. Las ramas retorcidas y las hojas marchitas formaban un telón ominoso alrededor del escenario grotesco, como si la naturaleza misma estuviera en duelo por lo que había ocurrido en ese lugar. Los susurros del viento entre los árboles eran como siseos de fantasmas, susurros que hablaban de secretos oscuros y verdades terribles. Un espasmo, una sacudida que pareció recorrer el cadáver. Los ojos inyectados en sangre giraron en sus cuencas, fijándose en ellos con una mirada turbia, reflejando un atisbo de conciencia imposible. En ese momento, su existencia se balanceaba en el filo de lo desconocido. La línea entre la realidad y el horror se desvanecía, y los tres amigos se encontraban en un mundo retorcido, donde los límites de la mente se desdibujaban. Cada inhalación era como un puñetazo, un recordatorio implacable de la brutalidad de la escena que enfrentaban. Las moscas zumbaban a su alrededor, atraídas por el festín macabro que se extendía frente a ellos. Los labios amoratados se entreabrieron con un chasquido, como una herida abriéndose. Un estertor surgió de aquella garganta destrozada, un estertor que pretendía ser palabras. La mandíbula que colgaba en un ángulo antinatural se sacudió en un espasmo, como si tiraran de invisibles hilos de titiritero. Se escuchó un chasquido húmedo, el cadáver exhaló con una voz cavernosa un intento de hablar burbujeando desde lo profundo del pecho cercenado. Él viene. Sus corazones latieron con una velocidad hasta entonces desconocida. Y en ese momento corrieron. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, perseguidos por la sombra amalgamada de todos los terrores.